Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. La muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste ese dolor. No hay más vergüenza, no hay temor. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y la tumba vacía y ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste es por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, una eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, una eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue,
me rescató, su gracia Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en Él. Bendecido estoy. Que arda nuestro corazón, un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios. Te adoraré. Eres Señor. Solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti, recibiendo tu perdón. Que arda nuestro corazón, un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios. Te adoraré. Solo tú eres fiel. Solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por mí la cruz, toda mi maldad. Buenos días.
buenos días. A Dios le plació regalarnos un día más de vida hoy. Y eso significa que tenemos enfrente de nosotros nuevas oportunidades, nuevos comienzos, la posibilidad de todo nuevo. Así que gracias al Señor porque realmente somos bendecidos y bendecidas por tener vida hoy y poder hoy comenzar todo de nuevo, como si tuviéramos una página totalmente en blanco. Y hoy decidimos escribir la historia de nuestra vida, la historia de nuestra comunidad, la historia de nuestro mundo, la historia de nuestra familia. Así que eso es lo que significa cuando te despertaste y sentiste que otra vez estabas vivo, estabas viva. La Biblia dice en el Salmo 133 que es bueno y es delicioso que los hermanos y las hermanas puedan estar juntos. Y habla de la familia de la fe, esa familia extensa que tenemos, compuesta por todos aquellos y todas aquellas que han decidido abrir su corazón a Cristo Jesús y ser sus discípulos y sus discípulas. En otras palabras, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, es bueno, es delicioso que la iglesia se encuentre y disfrute de armonía. No es solamente estar juntos por estar, es estar en armonía, sentirnos bien, de sentirnos familia, ¿verdad? De poder mirarnos y reconocernos. Cuando yo veo a Kathy o a Walter Mengíbar esta mañana o a Troy, yo puedo ver y sentir alegría porque son mi familia. Y qué bueno verles, aunque sea a distancia, pero verles. Así que gracias a ti por conectarte esta mañana, por buscar este momento. Y es que de alguna manera Dios tocó tu corazón hoy y te dijo, conéctate, tengo algo importante para ti hoy. Así que gracias por tu tiempo y qué precioso poder comenzar alabando a Dios, cantándole, diciéndole todo lo que nuestro corazón cree. Así que vamos a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a darle gracias con nuestras propias palabras, desde nuestro corazón. No importa que las palabras sean simples, no necesitamos ni siquiera palabras rebuscadas, necesitamos que tu corazón y mi corazón entren en contacto con el corazón de Dios. Oramos. Dios, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias a ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, por permitirnos encontrarnos de esta manera virtualmente, pero desde nuestra espiritualidad creemos que ni siquiera necesitamos estar físicamente juntos para sentirnos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una sola familia, la familia de Dios. Gracias por todas aquellas personas que están en contacto en este momento. Cuídales, bendíceles, permite que este tiempo sea un tiempo agradable, delicioso, que podamos sentir tu espíritu tocando nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros cuerpos. Gracias por quienes trabajan arduamente para que esta transmisión sea posible. Gracias por las personas que son un equipo, que trabajamos juntos para que podamos tener este tiempo hoy domingo. Gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Buenos días, otra vez les saluda el pastor Oscar Zúñiga.
Hoy terminamos el capítulo 12 de Romanos. Hemos estado hablando en estas semanas, si la situación no cambia, cambia tú. Hemos hablado de transformados por amor o transformados para amar, porque el texto de Romanos capítulo 12 comenzaba diciendo que no nos conformemos y no seamos transformados. Y la palabra transformado es en griego la palabra que se usa a veces en español también, metamorfosis, que quiere decir que se cambia de un estado a una forma más allá del anterior. Es decir, se pasa a algo nuevo y diferente. Es una palabra interesante, metamorfosis. Y por eso es que también en el gráfico que hemos estado poniendo, hemos puesto la mariposa, porque si hay un ejemplo de metamorfosis, es justamente la mariposa, que pasa 4 estados para llegar a ser lo que nosotros conocemos como la forma final de la mariposa. Y hemos estado hablando de la transformación. Hoy vamos a hablar de las actitudes transformadas y escuchemos lo que la palabra dice al respecto. Romanos 12 del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. El cristianismo es un estilo de vida. Alguien lo definió como una contracultura, es decir, los valores del Evangelio son opuestos a lo que se establece en la sociedad y por eso se conoce como contracultura. El apóstol nos ha estado diciendo: no se conformen, transfórmense, y en eso hemos estado reflexionando. Comienza con el verso 14, donde habla de actitudes. Bendecid a los que les persiguen. Algo verdaderamente novedoso. Los cristianos eran perseguidos, eran odiados, eran asesinados y sin embargo el apóstol le dice: bendíganlo. Los cristianos eran vistos como una amenaza para el imperio romano. Ellos ofendían supuestamente a la costumbre, a la educación, a la tradición en la que sus padres habían crecido, de tal manera que eran vistos como personas, digamos, que no merecían respeto, al tener y al traer un mensaje nuevo y diferente. ¿Y cuál era ese mensaje nuevo? El cristianismo practicaba la inclusión, es decir, creía que todas las personas tenían un valor importante. Jesús mismo con su mensaje hizo eso, como lo vemos cumpliendo su misión y acercándose a todo tipo de personas. Jesús practicaba la inclusión, por lo tanto, sus seguidores practicaban la inclusión y esto era visto como una amenaza para la creencia de las castas sociales del Imperio Romano. Es decir, había personas o existía el hecho de la creencia de que si una persona nació en una
casta social determinada no podía avanzar, no podía ir más adelante, tenía que quedarse. Estaban los grupos de poder y los grupos débiles o necesitados, y allí se tenían que quedar, no había por qué incluirse o mezclarse. Y Jesús trajo un mensaje de amor, de fraternidad. Nos dijo que somos hijos de Dios, que somos hermanos y hermanas. Aparte, en las creencias paganas que tenían, creían que si no honraban a sus dioses, pues cosas malas iban a suceder. Y entonces los cristianos, al hablar de un Dios diferente, o al Dios no conocido, como decía el apóstol Pablo, para ellos era señal y el peligro de que cosas malas le podían suceder. Los cristianos, o el mensaje de los cristianos, era visto como una superstición. Y el apóstol le dice: bendigan a los que les persiguen. Dice el apóstol en otra carta: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es decir, los cristianos eran vistos de una manera totalmente peligrosa para la cultura dominante de aquel momento. Y Pablo el apóstol luego se refiere a algo que es interesante. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloren. Sean de la misma opinión el uno para el otro. No sean altaneros, asóciense con los humildes. Habla de otra actitud, la actitud de empatía y humildad. Empatía es una palabra que posiblemente usted haya escuchado en algún momento. Se habla hoy de empatía. Es más que simpatía. Simpatía quiere decir al lado de alguien, de los sentimientos de alguien, pero empatía es más, es estar dentro de los sentimientos de alguien. Y cuando se habla de empatía, se habla de una identificación. El apóstol dice: llorad con los que lloran, alégrense con los que se alegren. Quiere decir que tenemos que identificarnos con las personas, tenemos que acompañarlos desde nuestra identificación con las personas que sufren o que se alegran. Esto era el cristianismo, esto era la forma de vivir y el desafío para los cristianos. Y habla también de la humildad, algo que ya lo ha dicho antes el apóstol. No se crean más que nadie, sean humildes, asóciense con los humildes. Dios nos creó con la capacidad de vivir en compañerismo, de estar al lado de todas las personas. Así como Dios, que hace llover sobre buenos y malos y sale el sol sobre justos e injustos, dijo Jesús, así tenemos que ser también nosotros. Un Dios que se asocia con todas las personas. Hay una historia interesante. Dicen que si un piano, alguien toca una nota, los pianos por dentro son cuerdas de metal que están afinadas. Y cuando alguien toca una nota en una tienda de pianos, se dice que al otro lado, el piano o los otros pianos pueden sentir y suena en la misma nota en la que se ha tocado el piano primero. Y eso eso ilustra justamente el hecho de poder identificarnos, de poder ser solidarios, de poder ser empáticos. Empático quiere decir ponerse en los zapatos de otros. El llamado entonces de Jesús es el camino del amor, o como siempre decimos, la religión del amor. Nuestro trayecto es en esta vida poder
transformar nuestras actitudes. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas. Nuevos valores, nuevas actitudes. Y esa transformación, otra vez lo digo, como siempre lo decimos, es algo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona cuando le da lugar, cuando puede decirle con humildad: Señor, obra en mi vida, obra en mi personalidad, en mi carácter, en mi corazón. Te doy el trono de mi vida, me rindo a ti y quiero que tú obres en mí. Y el Espíritu Santo obrará de una manera imperceptible, como la metamorfosis que pasa en la vida de una mariposa, desde adentro, desde adentro. No se ve nada desde afuera, pero desde adentro el Espíritu Santo comenzará a producir una transformación en nuestra vida. Estas palabras suenan fuertes, porque ¿quién puede bendecir a alguien que le hace daño? ¿Quién puede bendecir a alguien a quien le persiguen? Pero justamente ahí está el desafío, el llamado. Podemos hacer esto si dependemos de Dios completamente. Amén. Continúa Pablo diciéndonos que nuestras actitudes tienen que hacer la diferencia. Y déjenme leer otra vez los últimos versículos. No pagues mal por mal. Procura lo bueno delante de todas las personas. Si es posible, en cuanto dependa de ti, de nosotros, hay que estar en paz con todas las personas. No nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejemos lugar al actuar de Dios, a la ira de Dios, dice la versión Reina Valera. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, esto es duro, esto que viene es duro. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, sentirá vergüenza de su comportamiento, dice en la nueva versión internacional. Esa expresión de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir que al tú actuar de una manera totalmente diferente, inesperada, desde el amor, vas a hacer que la otra persona sienta vergüenza por lo que te hizo o por su comportamiento. En otras palabras, cuando te hacen daño, hay que hacer lo correcto con tu enemigo. Y enemigo muchas veces entendido por aquellas personas que te han hecho mal, ¿verdad? Pero hay diferentes conceptos al respecto. Hacer lo correcto es hacer y responder nosotros desde el amor, con actos de amor y bondad, y siempre dispuestos a servir a ese enemigo y ayudarle en sus necesidades. Ahora, es importante también aclarar esto. No siempre actuar desde el amor o ser solícitos y ayudar a nuestros enemigos en sus necesidades va a resultar que ese enemigo se haga un amigo de nosotros. A veces no ocurre eso, pero no importa. No es nuestra intención hacernos amigos de quien no quiere ser nuestro amigo. Lo importante es lo que acaba de decirse. Estamos llamados a responder, a actuar desde el amor. Es decir, ayudarle, bendecirle y servirle. Eso es actuar desde el amor.
ayudar, bendecir, servir a todas las personas. Ahora, esto resulta una locura, por supuesto, ¿verdad? Porque es algo totalmente contrario a lo que hemos aprendido. Los papás suelen decir a sus niños, y lamentablemente, porque lo lamento muchísimo, si es varón, lo enfatizan más. Si alguien te pega, pégale. No te dejes pegar por nadie. Comentarios como esos totalmente antievangélicos, totalmente no saludables, totalmente anti esta cultura del amor que nosotros como cristianos y cristianas profesamos, creemos y trabajamos para vivir. No es fácil ir en contra de lo aprendido, a veces incluso en el ambiente familiar. No es fácil ir en contra de lo socialmente establecido. Si te pegan, tienes que pegar. Si te hacen daño, tienes que devolver de la misma forma. Porque no somos tontos, porque no nos vamos a dejar de la otra persona. Pero no se trata de eso nosotros como iglesia, porque este desafío, esta transformación a la que nos invita la palabra de Dios, ¿verdad? A través de esta inspiración del apóstol Pablo, bajo el Espíritu Santo escribe esto. Esta transformación es un llamado para ti, para mí, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que camina aquí en la tierra y que es sus manos, sus brazos, sus ojos, su corazón aquí en la tierra. Resulta una locura, por supuesto, porque es ir contra la corriente, es ir contra la cultura. Pero escuchemos también lo que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 especialmente. El Sermón del Monte es conocido como la Carta Magna para nosotros los cristianos y las cristianas, para la iglesia. ¿Qué es la Carta Magna? Es la Constitución. Es lo que dicta nuestro quehacer, nuestra teología, nuestro actuar en el mundo. La Carta Magna. ¿Y qué dice en uno de esos llamados que hace Jesús a su iglesia? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Es la Carta Magna del reino de los cielos o del reino de Dios. ¿Y qué significa ser pacificadores? Nosotros, la Iglesia Metodista Unida, es una iglesia pacifista. Trabajamos por la paz, tratamos de trabajar a todos los niveles de la sociedad con la intención de vivir en armonía, de que se respete la dignidad, los derechos, la vida de todas las personas, aunque no profesen incluso nuestra propia fe. Trabajar por la paz, construir la paz, vivir la paz, ser paz. Y eso empieza, como también se acaba de decir, en nosotros mismos, nosotros los seres humanos, de manera individual. Y es cuando sumamos la colectividad, ¿verdad? Cuando tú y yo decidimos construir la paz, trabajar por la paz. Muchas veces pensamos que la paz, en la conversación que teníamos en este sermón con Oscar, decíamos que muchas veces la paz la dejamos como un asunto de los gobiernos, de los presidentes, de la gente que está ahí en las posiciones de poder en el mundo. No, la paz se construye desde lo íntimo del ser. Para que llegue a esas esferas tiene que haber empezado en el corazón de aquellos hombres y mujeres que están en posición de poder. La paz no es una situación de ausencia de guerra. La paz tiene que ver con un principio establecido por Dios para que los seres humanos fuéramos tratados y relacionados unos con otros desde la dignidad, desde el amor. Eso es importante. Y entonces también después de haber dicho esto, llego a preguntas como, entonces, ¿cómo tratar con personas difíciles en mi trabajo o en mi vecindario? ¿Sabes? Todo cambio de actitud pasa por una decisión. Estamos hablando de actitudes transformadas. Bueno, toda actitud debe pasar por una decisión personal, individual.
A veces las personas respondemos desde nuestros miedos, desde nuestra confusión, desde nuestra personalidad, desde nuestro mal genio, desde nuestra historia de vida, desde nuestro pasado. Tal vez el cambio de actitud empiece por reconciliarte y perdonarte a ti mismo, a ti misma, y perdonar tu pasado y perdonar tu historia y perdonar a aquellas personas que te hicieron daño, con intención o sin intención. Para que la paz sea posible tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Y esa paz empieza por la reconciliación contigo misma, contigo mismo. Alguien dijo que la única diferencia entre una persona feliz y una persona infeliz es la actitud con la cual la persona responde o enfrenta la vida. Y comparto esa frase porque creo que aún la situación más difícil que nos toca enfrentar en la vida, nosotros decidimos desde qué posición la enfrento. Aún cuando hay un diagnóstico de muerte, de una enfermedad terminal en la familia, tú y yo tenemos el poder de decidir desde qué lugar vamos a enfrentar esa situación. Quizás sea el tiempo de juntarnos, quizás sea el tiempo de reconciliarnos, quizás sea el tiempo de dar lugar al perdón, de dar lugar al amor, de acompañar a esa persona en ese tiempo en que comienza a irse. Tiempo de buscar la voluntad de Dios, tiempo de aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oramos, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida? Pero qué difícil cuando esa voluntad de Dios, esa voluntad divina, no va de acuerdo a lo que yo quiero, a mi propia voluntad. Yo cambio mi actitud en la medida que decido no ser afectada por aquello o por el mal que me acecha o por aquella situación difícil que estoy pasando. Y a veces en cosas tan cotidianas. Por ejemplo, yo hace un tiempo decidí dejar de ver noticias. Yo veía noticias en la mañana, me sentaba a ver noticias. CNN, mi canal favorito para noticias, y en la noche me acostaba porque tenía que acostarme sabiendo qué pasaba en el mundo. Pues déjame decirte que hace un tiempo dejé de hacer eso. Por eso hace un momento mientras preparábamos esto decía, hay gente que han decidido desarrollar buenos hábitos y otra gente que ha decidido desarrollar malos hábitos en esta pandemia. ¿Y cómo es eso, pastora? ¿Y cómo usted está informada? Hay muchas otras maneras de estar informada, no sentarte frente a un televisor y llenarte la cabeza de lo negativo. Ahora yo voy a lo que quiero, yo busco la noticia que me interesa. Si quiero saber qué cosas importantes han pasado en mi estado, yo busco. Si quiero saber cómo va esta situación de la pandemia en mi país, en mi condado, en mi estado y en el mundo, voy a las personas especializadas que están trabajando y que puedo confiar y creer en lo que ellos están diciendo y en sus investigaciones, en su trabajo científico. Entonces voy y busco. ¿Por qué? Porque en la televisión todo es negativo, todo es muerte, todo es oscuridad. Es cierto que esta pandemia ha sacado lo peor del ser humano, pero también esta pandemia ha sacado lo mejor del ser humano. Hay mucha gente buena, tremendamente bondadosa en este mundo. Pero pareciera que en las noticias el ser humano está totalmente desquiciado y no hay posibilidad de cambio. Yo creo que hoy más que nunca el ser humano está siendo sensible a todo lo que está pasando y está reconociendo su fragilidad, su finitud. Esto que ha pasado nos ha golpeado en la cara para decirnos que no somos tan poderosos como creíamos serlo, ni que nuestro dinero puede cambiar y puede protegernos de todo lo que pasa alrededor. Por supuesto que no, el dinero es importante, hay que reconciliarse con el dinero también. Pero creo que hoy tú y yo sabemos lo frágiles, lo finitos y la gran dependencia que debemos tener de Dios y los unos con los otros. Sé que lo que le pasa a una persona en la otra parte del mundo me afecta a mí, que estoy en esta parte
occidental. Yo elijo cómo quiero vivir, cómo quiero sentir. Yo elijo incluso por qué me enojo. Hay que enojarse, por supuesto que hay que enojarse. Pero no hay que dejar que ese enojo nos consuma, que ese enojo nos lleve a maldecir o que ese enojo nos lleve a ser personas negativas, apáticas, resentidas, aburridas, que parecen zombies caminando en este mundo. Hay que enojarse por las injusticias, hay que enojarse por aquellas cosas que son importantes. Por supuesto que me enojo. Me enojo cuando veo las injusticias, cuando veo que un adulto trata mal a un niño, por ejemplo, a una niña. Cuando veo cómo el color de piel hace la diferencia y tratan bien a una persona por su color de piel y miran al lado y tratan de una manera totalmente diferente a una persona porque tiene un color de piel como la mía. Por supuesto que hay que enojarse, pero hay que hacer algo al respecto de ese enojo, de esa queja y cambiar lo que no me gusta. Cambiar lo que me enojó. Entonces tendré que detenerme y ver qué me enojó y cómo puedo hacer que eso que me enojó cambie. Si es algo interno, trabajar conmigo mismo. Si es algo en mi comunidad, entonces invitar a otras personas. Es lo que tratamos de hacer en la iglesia, en nuestra iglesia. De poder juntarnos para poder hacer cambios que a veces probablemente sean pequeños, pero importantes y necesarios, y es porque estamos respondiendo a ese llamado de Jesús. La gran pregunta va a ser siempre, ¿qué quieres cambiar? Quiero cambiar, necesito un cambio, pero a veces ni siquiera sabemos qué queremos cambiar. Te invito a tomar un cuaderno, a tomar una hoja de papel y a escribir qué es lo que quieres cambiar, qué te afecta. Y comienza con aquello que puedes cambiar, que tú puedes controlar. Me dirás, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar la realidad. Yo también. Pero quizás si nos unimos a otras personas, a otras familias como iglesia, podremos hacer cambios pequeños pero importantes. Cuando aquí en la iglesia decidimos cada año recoger ofrendas misioneras y enviarlas a diferentes partes del mundo. Son montos pequeños, pero ese monto sabemos que va a hacer la diferencia en la vida de un grupo de pequeños o pequeñas o un grupo de mujeres, en algún grupo de seres humanos que a veces no conocemos, pero allí creemos que podemos empezar a construir la paz, la armonía, el bienestar para todos y para todas. Si tengo una actitud positiva o negativa, las personas que me rodean van a ser afectadas. Así que mami, papi y todos los adultos y los que vivimos en familia o cuando estamos con amigos, eso es muy importante. Porque esto es algo espiritual. Porque esto se contagia, como el mal humor o el buen humor. Cuando te ríes, siempre comento yo en familia o con mis amigos, amigas y hasta con la iglesia, que a veces Oscar está en una parte de la casa y se está riendo, y yo estoy en otra parte y me comienzo a reír, y salgo y vengo a su encuentro, y le pregunto ¿de qué te ríes? Porque solo escucharlo me contagió, y yo vengo riendo y le digo ¿de qué te ríes? Cuéntame porque me estoy riendo, pero de escucharte reír. O es como cuando lloro o lloramos y nos abrazamos, y entonces lloramos juntos, se contagia. Es importante tener en cuenta eso. Revisemos nuestras actitudes. Ahora, después que tengas tu listita de las cosas que quieras cambiar, detente. Haz una pausa en tu vida. Haz una pausa en tu tiempo. Y elige seguir a Jesús. Al igual que los discípulos somos llamados para seguir a Jesús en el camino del amor. Si queremos un modelo, si queremos un mapa, si queremos una ruta, si queremos un camino, si queremos lo que queramos para hacer estos cambios, decide, recuerda, el cambio de actitud empieza por una decisión personal.
Y a veces tenemos que sentarnos como en nuestra iglesia para afectar a nuestro estado de Carolina del Norte. Nos hemos sentado un grupo de líderes y hemos tomado colectivamente una decisión. Pero la tomamos, dijimos, esto es lo que vamos a aportar, esto es lo que vamos a hacer, en esto vamos a apoyar a nuestra comunidad inmigrante. Y cuando se trató de las escuelas dijimos, vamos a trabajar juntos con otra gente para que nuestros niños y niñas en las escuelas tengan un lugar y una enseñanza mejor. Entonces hay que detenernos, hay que saber que queremos cambiar, hay que tomar una decisión. Y la primera decisión es seguir a Jesús, porque con Jesús podemos aprender, podemos caminar y podemos lograr resistir el pecado. Los poderes del pecado. Él resistió la tentación. Jesús fue tentado. El mal lo alcanzó. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice la oración maestra del Padre Nuestro? Perdona mis faltas. Perdona mis pecados. Perdona mis transgresiones. Como yo he perdonado a quienes me hacen daño, a quienes me han faltado de una u otra manera. Ahí está el modelo, el ejemplo a seguir. Seguir a Jesús, elegir seguir a Jesús. Es una decisión otra vez. Y entonces poder caminar por el camino de la vida, del amor, de la esperanza, de la justicia, de la libertad, de la verdad. Y lo otro que podemos hacer es hablar deliberadamente, intencionalmente con Dios todos los días. No se trata de un domingo, no se trata ni siquiera de hacer el bien por hacerlo. Se trata de una relación profunda. Nos acaban de decir en la primera parte el pastor Oscar, de esa relación íntima, profunda, el Espíritu Santo trabajando desde el interior nuestro. Hablar con Dios intencionalmente, a eso le llamamos oración. Hablar todos los días. Jesús nos enseña a venir ante Dios con corazones humildes, ofreciendo nuestras acciones de gracias, pero también nuestras preocupaciones a Dios. Él lo hizo. Entonces allí tenemos el modelo, el desafío, el llamado. O simplemente dándonos tiempo y quedándonos en silencio. Yo soy amante de esos momentos de silencio en mi vida. Porque simplemente quedándonos en silencio podemos escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, hablando a mi corazón, a tu corazón, ¿verdad? Eso es importante, mirar lo que pasa y ver cómo puedo hacer en esa realidad, en ese alrededor mío, para ver cómo puedo cambiar aquello que no acepto, que me fastidia, que me enoja. Ya sea en pensamiento, hermanos y hermanas, familia, gente preciosa que me escucha, ya sea en pensamiento, en palabra o en obra, individual o colectivamente, cuando oramos, convocamos la presencia viva de Dios y moramos en ella, vivimos en ella, nos cobijamos en ella. Esa es una experiencia personal, te invito a tenerla, a buscarla, porque es una experiencia preciosa. ¿Sabes? Ayer fue cumpleaños de uno de los líderes fuertes que tuvimos aquí en la iglesia por muchísimos años. Era como aquel líder que siempre estaba como encargado de todo y haciendo de todo. Nuestro querido Alvin Tyndall. Él nació un 5 de septiembre de 1944. Y su esposa Sylvia Tyndall ayer escribió algo en Facebook. Esta es una nota que escribió de un ministro cuáquero de allá del siglo XVII, XVIII, perdón, de 1773, 1855 para ser más exacto. Y este ministro cuáquero de nombre Stephen Grellet dijo esto. Era uno de los pasajes favoritos de Alvin.
Incluso Alvin me lo dijo alguna vez. Pasaré por este mundo solo una vez. Por tanto, cualquier bien que pueda hacer o cualquier bondad que pueda mostrarle a un ser humano, tengo que hacerlo hoy, no postergarlo, no descuidarlo, porque no volveré a pasar por este camino. And let me tell this in English because maybe Sylvia is here in this virtually, oh, she is in this virtually space. Yesterday was Alvin Tyndall's birthday, and Sylvia, his wife, wrote in Facebook this note. In memory of my beloved Alvin, born September 5th, 1944. I shall pass through this world but once. Any good, therefore, that I can do, or any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect, for I shall not pass this way again. From a Quaker missionary. De eso se trata la vida. Es ahora el cambio de actitud. Poner en práctica todos estos versículos, fortalecidos por la gracia y la presencia viva de Dios, permite que cualquier individuo o cualquier comunidad de fe pueda vivir bajo esta advertencia y oración final. No seas vencido por el mal, sino más bien vence el mal con el bien. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por esta invitación y este desafío y este llamado. Gracias porque podemos y tenemos el poder individual por la obra de tu Espíritu en decidir cambiar nuestras actitudes, en decidir responder desde el amor ante las vicisitudes, ante las crisis, las pandemias, todo lo que esta vida nos pueda poner enfrente. Gracias porque tú estás con nosotros. No es fácil, por supuesto que no es un camino fácil, pero tenerte a ti, Dios, hace que lo podamos realizar, hace que sea posible, porque la fuerza, el amor tuyo, Dios, que está transformando, que está trabajando, hace que podamos responder de una manera diferente ante las agresiones, ante las cosas difíciles que la vida nos trae. Poder responder desde la esperanza, desde el servicio, desde el trabajo personal y colectivo como iglesia, para transformar y recrear la realidad que nos circunda. Gracias, Señor, porque este día nos permite escuchar tu palabra, tu consejo, y que podamos, Dios, decidir cambiar y ser de bendición. Vencer el mal con el bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en este momento queriendo compartir algunos anuncios que son importantes para los que vivimos aquí, para las comunidades de fe que servimos. Así que el día de ayer, el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, que es desde donde estamos localizados actualmente nosotros, decidió entrar a la fase 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos en la fase 2, que podemos abrir un poco más nuestros espacios, que podemos avanzar un poco, pero siempre usando mascarilla, lavándonos las manos, manteniendo la distancia social que se necesita. Pero podemos
permitir reuniones de 25 indoor, de 50 outdoor. Todavía nos falta para llegar a la fase 3, pero vamos a seguir haciendo nuestra parte. Vamos a seguir teniendo todo el cuidado y el respeto que necesitamos los unos por los otros. Pero gracias a Dios que seguimos avanzando y seguimos orando. Hay mucho todavía dolor y mucho sufrimiento en el mundo a causa de esta pandemia, pero no estamos solos, estamos acompañándonos, todos hemos sido afectados, pero recuerda, la actitud, cómo respondemos, va a ser una gran diferencia en este momento que nos ha tocado vivir. Recuerden también los varones, mañana reunión con el pastor Oscar, 7:30. 8, gracias, siempre me equivoco. Mañana lunes, septiembre 7, bendito día, es un día muy importante para mí y para mi familia, cumpleaños de mi madre, Zoila. Reunión de varones mañana a las 8 de la noche con el pastor Oscar, así que vamos a mandarles el código para que entren a esta reunión. Recuerden también que mañana es feriado en este país, es holiday, y entonces todas las personas que suelen traer sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia, si los pueden, tal vez porque es feriado no puedan traerlo mañana, está bien, no se preocupen. Si alguien va a traer su ofrenda o quiere dar su ofrenda, por favor contácteme a través de un mensaje de texto o una llamada de teléfono para coordinar y que los líderes encargados de este trabajo puedan hacerlo y recoger las ofrendas respectivas. Este es un anuncio local, pero abierto a todas las personas también. Así que gracias a Dios porque podemos dar este aviso. Recuerda, cualquier cosa, hazme saber. Septiembre 20 tenemos nuestro primer servicio afuera en los jardines de la iglesia. Estaremos teniendo el servicio en el parqueo desde nuestros carros. Trae tu silla de playa, tu toalla para tener ahí en tiempo con tu familia. Y también mantendremos la transmisión online o virtual para aquellas personas que no pueden venir o que están muy lejos, porque sabemos que nos ven desde otros países también. Muchas gracias porque podemos encontrarnos en este espacio virtual y porque puedes dar tu tiempo. Gracias al Señor por todo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te dé de su paz. Amén.